Tras una seguidilla de 6 ataques que dejaron 4 personas heridas y una ola de destrucción en la Araucanía, el gobierno anunció que decretará alerta roja en ese lugar. Vamos junto a Héctor Bustos y todos los detalles al respecto y lo que esta medida implica. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Así es, una alerta roja que se da luego de la seguidilla de hechos de violencia registrados particularmente en la jornada de ayer en la región de la Araucanía. 6 hechos de violencia, por supuesto los más graves, los registrados en la ruta 5 Sur, que terminaron, ustedes lo comentaban, ¿cierto?, con 4 personas lesionadas. El más grave de ellos, un funcionario de la salud municipal de Victoria, quien resultó con un disparo en uno de sus pies, además de la quema de vehículos de esta misma camioneta que fue sustraída a los funcionarios municipales, además de el ataque a la familia Urban, al René Urban, por ejemplo, emblemático agricultor de la zona de Mayeco, víctima de más de 400 hechos de violencia, y en horas de la tarde-noche, pasadas las 20 horas de ayer, en contra del recién electo convencional constituyente Héctor Urban, un hecho que se registró en contra de su domicilio y que de manera providencial terminó sin heridos que lamentar. Es por eso que durante la jornada se citó una reunión extraordinaria en la que participaron el subsecretario de Defensa, representantes del Estado Mayor Conjunto, Carabineros y la PDI, y en la cual entonces se dio a conocer que el jefe de Defensa Nacional desplegado en la región de la Araucanía, general de brigada Ricardo Stanger, ha decretado entonces esta alerta roja. ¿Qué implica esto en la práctica? Lo que veíamos en imágenes, un mayor despliegue de contingente militar ya dispuesto para la región de la Araucanía. Por supuesto, el 50% de ellos va a estar dispuesto en la ruta. Se van a realizar en la práctica, por así decirlo, 2 turnos de 12 horas para mantener presencia permanente de personal militar, resguardando entonces las principales rutas de la región de la Araucanía. Alerta roja que también va a contemplar mayor cantidad de vehículos blindados en la zona de conflicto, la región de la Araucanía, además de la llegada de 2 helicópteros que se van a sumar a los que ya se encuentran dispuestos, y por supuesto la instalación de una base militar avanzada, esto en la laguna de Curacautín. Por supuesto, hechos de violencia que se suman a otros 2 registrados en Purén y también en la ruta internacional CA-661. De esto y demás da cuenta la siguiente nota preparada. Pasamos a revisar. Y además después vamos a ver en específico la situación de la Araucanía, que ayer fue muy complejo y que necesitamos, por cierto, información de este. Tenía razón en estar preocupado el presidente Boric, porque la dosis de violencia en la Araucanía fue concentrada y al menos 6 ataques en menos de 24 horas dejaron 4 heridos y un rastro de destrucción. Hoy, 9 de mayo, después de haber sido víctima mi padre de un ataque terrorista con disparos hacia su camioneta, soy víctima de haber sido atacado aquí en mi hogar, en mi casa. Ahí está el balazo. Los disparos de alto calibre a la casa del consejero republicano electo Héctor Urban fueron uno más de los puntos críticos en una seguidilla de atentados. Comenzaron con este violento episodio en Collipulli. Encapuchados armados hasta los dientes, con escopetas y armas de guerra, amenazaron y redujeron al conductor de este camión, que luego incendiaron con una molotov. En Victoria dispararon contra trabajadores municipales, hirieron gravemente a uno y quemaron esta camioneta. Nos falta adentro, ¿cierto? Y a solo metros atacaron a tiros a la camioneta del agricultor René Urban, padre del constitucional electo, cuya casa fue baleada más tarde. Estos hechos también son consecuencias de medidas que se van tomando respecto a ir castigando hechos de violencia y persiguiendo hechos de violencia que no vamos a descansar. Se refiere al ataque que dejó 2 carabineros heridos en Ercilla y también a esto. Porque los desconocidos que quemaron 4 camiones en Purén dejaron estos lienzos, alusivos a los denominados presos políticos mapuche, 6 de los cuales fueron trasladados desde Angola a otros penales tras estos incidentes el mismo día de las elecciones. Lo dijo el presidente, la situación es compleja. El subsecretario Monsalve confirmó que el jefe de la defensa en la Araucanía declaró una alerta inédita. Ha declarado lo que en
en términos, digamos, de definición de riesgo, es una alerta roja. ¿Y qué implica en términos prácticos? A partir de esa definición hay un 50% del contingente presente en la zona que se despliega para cumplir labores de control y de fiscalización. Alerta roja en la Araucanía que incluye un aumento del personal militar, los blindados, helicópteros y bases desplegadas en la macrozona sur. Todo tras la extensión número 23 del cuestionado estado de excepción constitucional de emergencia que ya casi cumple un año y de esta seguidilla de ataques. Héctor, muy impresionante, así lo vemos por lo menos desde la región metropolitana y lo transmitimos en nuestro informativo central, pero quiero que tú me digas de cuál es la sensación que se vive allá, si efectivamente sienten que hay un recrudecimiento de la violencia o nosotros lo vemos de peor forma desde la capital. Sí, lo cierto solo es que en Temuco por lo menos la sensación, claro, es de tranquilidad. Se vive en la zona urbana donde, claro, evidentemente no se registran hechos de violencia, pero hemos logrado conversar con representantes de gremios, en particular del gremio de los agricultores de Malleco, quienes durante esta jornada han dicho, ¿cierto?, han afirmado que la jornada de ayer es, si no quizás, la más violenta en la historia, por lo menos de la región, de la provincia de Malleco, y como no, también una de las más complejas que se ha vivido, y por supuesto con el riesgo inminente de ser víctimas de hechos de violencia. Recordemos que, sin ir más lejos, durante la misma jornada electoral, un bus de recorrido interprovincial recibió impactos desconocidos cuando circulaba por Victoria, hechos que también fueron registrados por los pasajeros de esa máquina de carga. Hay preocupación particularmente y crítica también en los agricultores porque se dice, bueno, terminemos desde ya con este estado acotado y dispongamos de patrullajes, de personal en todas las rutas, no solamente las principales acá en la región de la Araucanía. Sole, Ramón. Clarísima la distinción que tú haces, Héctor Burgos, efectivamente de este tema, porque se vive una situación de violencia permanente a la que lamentablemente muchos se han acostumbrado, pero hay un recrudecimiento y una preocupación mayor en el sector agrícola, dado la violencia con la que se está actuando. Muy buenas noches y muchas gracias por el completo informe.